La Coordinación de Asesores de la Presidencia, a través de la Dirección General de Archivo y Documentación, presenta los criterios para llevar a cabo la valoración, destrucción y depuración documental conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y publicado el 25 de marzo de 2020. La valoración documental se refiere al conjunto de atributos que posee un expediente y que determina su destino final bajo los siguientes criterios. 1. Relevancia documental. 2. Conservable. 3. Depurable. O 4. Destruible. El destino final consiste en la selección en los archivos de trámite de aquellos expedientes cuyo plazo de conservación o uso ha prescrito, con el fin de darlos de baja o transferirlos al archivo histórico. Este se decreta en el acuerdo de archivo como asunto concluido y se indica mediante sello en la carátula del expediente y corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales determinarlo. Solo se podrá optar por uno de los criterios señalados. A continuación, explicaremos a detalle cada uno de los criterios de valoración. 1. Expedientes con relevancia documental. Este criterio de valoración se asigna a los siguientes expedientes judiciales. 1. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la nación. 2. Los relativos a delitos contra el derecho internacional. 3. Delitos contra la humanidad. 4. Los que traten de delitos contra la administración de justicia. 5. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental. 6. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales. 7. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes. 8. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico. 9. Los generados por los plenos de circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia. 10. Los que versen sobre materia agraria. Y 11. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los tribunales de circuito. Estos se conservarán en su integridad en original con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente. Deberán ser transferidos al archivo de concentración una vez que cumplan 3 años de haberse concluido, donde se resguardarán hasta que se cumplan 70 años. Posterior a este plazo, serán transferidos al archivo histórico del Poder Judicial de la Federación para su resguardo permanente. (2) Expedientes conservables. Esta valoración documental se asigna invariablemente a los expedientes judiciales de las siguientes series documentales y tipos de órganos jurisdiccionales. En tribunales unitarios de circuito. A. Tocas penales. B. Denegadas apelaciones. Y C. Juicios orales. En los juzgados de distrito. A. Causas penales. B. Expedientes generados en los juzgados de ejecución de penas. C. Citatorios, órdenes de aprehensión, presentación o comparecencia. D. Extinción de dominio. E. Extradición. F. Jurisdicción voluntaria. Y G. Juicios orales. Las causas penales se conservarán en el órgano jurisdiccional hasta que se haya compurgado la pena. En los centros de justicia penal federal. Serán conservables todos los expedientes que generen. Estos serán transferidos al archivo de concentración una vez que cumplan 3 años de haberse concluido, donde serán resguardados hasta que se cumplan 10. Posteriormente, si así se determina, se procederá a su baja. (3) Expedientes depurables. Este criterio se asigna a los expedientes judiciales de las siguientes series documentales y tipos de órganos jurisdiccionales. En los juzgados de distrito. A.
Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas. B. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional. Y C. Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales, siempre que no se haya dictado resolución que, sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido. En los tribunales unitarios de circuito. A. Juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional. B. Incidentes de suspensión en amparo en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas. C. Tocas civiles y administrativos en los que se haya resuelto el fondo de lo pedido. Y D. Quejas procedentes, fundadas y parcialmente fundadas. En los tribunales colegiados de circuito. A. Juicios de amparo directo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional. B. Recursos de revisión que confirmen, modifiquen o revoquen el sentido de la resolución recurrida. Y C. Recursos de queja que se declaren procedentes, fundados y parcialmente fundados. los expedientes valorados como depurables serán conservados en el órgano jurisdiccional durante 3 años, depurarse y transferirse al archivo de concentración para su resguardo durante 10 años. Posteriormente, se procederá a su baja. 4. Expedientes destruibles. Esta valoración se asigna a los siguientes tipos de expedientes según su serie documental y características. 1. Expedientes auxiliares. A. Cuadernos de antecedentes. B. Expedientes varios. C. Comunicaciones oficiales, es decir, exhortos, despachos, requisitorias. Y D. Cateos, arraigos e intervención de comunicaciones. 2. Expedientes judiciales. A. Duplicados, siempre que se cuente con el original. Y B. Los generados por los plenos de circuito, siempre que no se haya establecido jurisprudencia. Estos expedientes podrán ser destruidos una vez que cumplan 6 meses de archivo como asuntos concluidos. También podrán ser asignados con el criterio de destruibles los expedientes judiciales de las siguientes series documentales y características. A. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. B. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido. C. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados. D. Aquellos que desechen, declaren improcedentes o declaren sin materia o infundado. E. Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. F. Impedimentos. G. Recusaciones. H. Excusas. I. Returnos. J. Incompetencias. K. Conflictos competenciales. Estos expedientes podrán destruirse una vez cumplidos 3 años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido. Recuerde, no serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este acuerdo general. La destrucción documental es el procedimiento mediante el cual se realiza la desincorporación y desintegración material total de los expedientes judiciales y auxiliares. Los requisitos para llevar a cabo la destrucción documental son los siguientes. 1. Que se haya dictado el acuerdo de archivo como asunto concluido. 2. Que esté valorado como destruible. 3. Que haya transcurrido la temporalidad que corresponda a partir de haberse dictado su acuerdo de archivo como asunto concluido. 4. Y en su caso, cuando obre documentación original en el expediente, que se haya cumplido con los requisitos previstos en el acuerdo.
Las temporalidades que deben transcurrir según corresponda para llevar a cabo la destrucción son 2: 6 meses y 3 años. 6 meses. Para los tipos de expedientes de las series documentales y características previstas en el artículo 20. Y 3 años. Para los tipos de expedientes de las series documentales y características previstas en el artículo 21 del acuerdo. Adicionalmente, para aquellos expedientes en que se hayan exhibido documentos originales, los requisitos para llevar a cabo su destrucción son los siguientes: que conste en el acuerdo de archivo la orden de notificación a las partes para acudir al órgano jurisdiccional a recuperar los documentos originales exhibidos en el expediente dentro de un plazo de 90 días hábiles. La notificación es personal, pero cuando no se pueda efectuar de este modo, se hará a través de listas que se publicarán en los estrados. Pero, ¿qué es un documento original? Se define como un instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro. Para mayor claridad, mostramos los siguientes ejemplos. Documentos originales. Títulos de crédito como cheques, pagarés, bonos y billetes de depósito. Todo tipo de contratos. Facturas expedidas antes del uso del nuevo sistema electrónico. Documentos no originales. Escrituras de bienes inmuebles. Escrituras notariales. Documentos de identificación. Acta de nacimiento. Credencial para votar. Pasaporte. Documentos expedidos por corredores públicos. Demandas. Recuerde, si un documento puede ser expedido nuevamente por una dependencia gubernamental, no se considera documento original. Existen casos de expedientes judiciales con documentos originales específicos que deberán cumplir requisitos adicionales antes de llevar a cabo su destrucción, tales como expedientes con títulos de crédito que deberán destruirse hasta que prescriba este documento, previa notificación de 90 días señalados anteriormente. Expedientes con billetes de depósito, que deberán destruirse hasta que el titular del órgano jurisdiccional declare prescrito el derecho de devolución del importe del billete o lo haga efectivo en favor del erario federal, previa notificación de 90 días señalada anteriormente. No serán materia de destrucción los documentos de un expediente judicial o auxiliar que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Bajo estas consideraciones, a continuación, se muestran las actividades para llevar a cabo el proceso de destrucción de expedientes judiciales. 1. Elaborar listados de los expedientes susceptibles de destrucción por serie documental y año de radicación en un archivo electrónico de Excel. Los listados deberán elaborarse en el formato que se indica en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal o solicitarse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Los datos podrán obtenerse del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE, o elaborarse manualmente. 2. Trasladar a las mesas de trabajo los legajos que contienen los expedientes judiciales que serán procesados para su destrucción. Los legajos se ordenan en las mesas de trabajo por serie documental y año de radicación, conforme a los listados generados previamente. 3.1. Tomar un legajo y desamarrarlo. 3.2. Buscar y extraer del legajo el expediente destruible conforme al listado. 3.3. Verificar que los datos del listado elaborado correspondan con los datos generales del expediente extraído. En caso de que se identifiquen inconsistencias entre los datos, deberán anotarse las correcciones pertinentes en el listado. 3.4. Identificar en el expediente el acuerdo que ordena su archivo como asunto concluido.
3.5. Verificar que el expediente cumpla con los requisitos para la destrucción, que contenga el acuerdo de archivo, que esté valorado como destruible, que cumpla con la temporalidad. 3.6. En el caso de que el expediente judicial cumpla con los requisitos para ser destruido, se deberá separar para conformar paulatinamente nuevos legajos de expedientes judiciales para su baja documental. 3.7. Se recomienda que midan de 18 a 20 centímetros, amarrados con hilo campeche sin necesidad de colocar tapas de cartón y tarjetas de identificación. 3.8. En caso de que el expediente no cumpla con alguno de los requisitos para la destrucción, deberá hacerse la anotación que corresponda en los listados y marcarse para su eliminación e integrarse al legajo de la documentación que continuará bajo resguardo. 3.9. Deberá asegurarse que los legajos de expedientes judiciales que continuarán bajo resguardo se integren conforme a la normativa y deberá modificar en la tarjeta de identificación el nuevo rango de expedientes que contiene. 4. Concluida la revisión y cotejo de los expedientes judiciales contenidos en el listado, se realizarán las modificaciones en el archivo electrónico de Excel para imprimir por duplicado los inventarios finales de expedientes judiciales que se integrarán al acta de destrucción. 5. Elaborar un reporte estadístico que muestre los subtotales de expedientes judiciales destruidos por serie documental y año de radicación, así como el total de expedientes resultantes. 6. Elaborar el acta de destrucción de expedientes judiciales conforme al reporte estadístico y a los inventarios finales que podrá obtener del manual y se imprime por duplicado. 7. Solicitar a la Administración Regional o Delegación Administrativa la contratación del servicio de traslado, recolección, trituración y reciclaje de papel. 8. El personal designado por el titular del órgano jurisdiccional deberá dar fe de la desintegración material, acudiendo al lugar donde se proporcione el servicio en la fecha y hora indicadas por la Administración Regional o Delegación Administrativa. 9. Formalizar el acta de destrucción de expedientes judiciales mediante la firma del titular del órgano jurisdiccional y servidor público que dio fe de la destrucción. El acta se firma por duplicado y se anexan los listados respectivos. 10. Realizar las anotaciones en los libros de gobierno conforme a los resultados del proceso de destrucción que se llevó a cabo. 11. El proceso de destrucción de expedientes judiciales se concluye enviando un ejemplar del acta de destrucción a la Dirección General de Archivo y Documentación. La depuración documental es el procedimiento que consiste en retirar aquellos documentos que no son parte del procedimiento, trámite o gestión que integra el expediente, o bien que carecen de valores documentales. Los requisitos para llevar a cabo la depuración documental son los siguientes. 1. Que se haya dictado el acuerdo de archivo como asunto concluido. 2. Que esté valorado como depurable. 3. Que haya transcurrido la temporalidad de 3 años a partir de haberse dictado su acuerdo de archivo como asunto concluido. 4. Y en su caso, cuando obre documentación original en el expediente, que se haya cumplido con los requisitos previstos en el acuerdo. No serán materia de depuración los documentos de un expediente judicial o auxiliar que se haya determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Documentos que se conservan en el expediente después de la depuración. La demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto. La resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y
En caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. El proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido. Los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, debiendo justificarlo en el acuerdo de desincorporación. Bajo estas consideraciones, a continuación, se muestran las actividades para llevar a cabo el proceso de depuración de expedientes judiciales. 1. Elaborar los listados de los expedientes susceptibles de depuración por serie documental y año de radicación en un archivo electrónico de Excel. Los listados deberán elaborarse en el formato que se indica en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal o solicitarse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Los datos podrían obtenerse del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE, o elaborarse manualmente. 2. Trasladar a las mesas de trabajo los legajos que contienen los expedientes judiciales que serán procesados para su depuración. Los legajos se ordenan en las mesas de trabajo por serie documental y año de radicación conforme a los listados generados previamente. 3.1. Tomar un legajo y desamarrarlo. 3.2. Buscar y extraer del legajo el expediente depurable conforme al listado. 3.3. Verificar que los datos del listado elaborado correspondan con los datos contenidos en el expediente extraído. 3.4. En caso de que se identifiquen inconsistencias entre los datos, deberán anotarse las correcciones pertinentes en el listado. 3.5. Identificar en el expediente el acuerdo que ordena su archivo como asunto concluido. 3.6. Verificar que el expediente cumpla con los requisitos para la depuración, que contenga el acuerdo de archivo, que esté valorado como depurable, que cumpla con la temporalidad. 3.7. En el caso de que el expediente judicial cumpla con los requisitos para ser depurado, deberá descoser el expediente y extraer los documentos que no deberán conservarse. 3.8. Separar la documentación depurada, acumulándola para conformar paulatinamente legajos de 18 a 20 centímetros amarrados con hilo campeche, sin necesidad de colocar tapas de cartón y tarjetas de identificación. 3.9. Coser el expediente conformándose únicamente con la documentación que deberá conservarse. El expediente deberá integrarse al legajo de la documentación que continuará bajo resguardo. 3.10. Deberá asegurarse que los legajos de los expedientes judiciales que continuarán bajo resguardo se integren conforme a la normativa y deberá modificar en la tarjeta de identificación el nuevo rango de expedientes que contiene. 3.11. En caso de que el expediente no cumpla con alguno de los requisitos para la depuración, deberá marcarse para su eliminación en el listado de los expedientes depurados e integrarse al legajo de la documentación que continuará bajo resguardo. 4. Concluida la revisión y cotejo de los expedientes judiciales contenidos en el listado, se realizarán las modificaciones en el archivo electrónico de Excel para imprimir por duplicado los inventarios finales de expedientes judiciales que se integrarán al acta de depuración. 5. Elaborar un reporte estadístico que muestre los subtotales de expedientes judiciales depurados por serie documental y año de radicación, así como el total de expedientes resultantes. 6. Elaborar e imprimir por duplicado el acta de depuración de expedientes judiciales conforme al reporte estadístico y a los inventarios finales. 7. Solicitar a la Administración Regional o Delegación Administrativa la contratación del servicio de traslado, recolección, trituración y reciclaje de papel. 8. El personal designado por el titular del órgano jurisdiccional deberá dar fe de la desintegración material acudiendo en la fecha y hora indicadas por la Administración Regional o Delegación Administrativa al lugar donde se proporcione el servicio. 9. Formalizar el acta de depuración de expedientes judiciales mediante la firma del titular del órgano jurisdiccional y servidor público que dio fe de la destrucción de la documentación depurada. El acta se firma por duplicado y se anexan los listados respectivos. 10.
Realizar las anotaciones en los libros de gobierno conforme a los resultados del proceso de depuración que se llevó a cabo. 11. El proceso de depuración de expedientes judiciales se concluye enviando un ejemplar del acta de depuración a la Dirección General de Archivo y Documentación. Recuerde, el presente acuerdo entró en vigor el 26 de marzo de 2020 y aplica para todos los expedientes valorados a partir de esta fecha. En caso de requerir asesoría, comuníquese a la Dirección General de Archivo y Documentación al teléfono 555-133-8100, extensión 6116, o al número de red 304-6116, o por correo electrónico a consultasarchivo@correo.cjf.gov.mx. El objetivo es que juntos cumplamos eficientemente con el ciclo vital de los documentos, optimicemos los espacios destinados al archivo judicial y fortalezcamos la cultura organizacional en materia archivística en el Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia.